Vean lo que está ocurriendo. El arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago ha dicho el día de hoy que la inseguridad es algo que está dando en el corazón de la patria. Ha reiterado su rechazo a la corrupción, ha lamentado que algunos dominicanos por intereses espurios y apariencias particulares apuesten a la deshonra y al debilitamiento de las instituciones. Vamos a ver la información en detalle. Durante la homilía con motivo de la conmemoración del 152 aniversario de la restauración de la República, Monseñor Freddy Bretón consideró que la corrupción en la administración pública y hasta en la vida privada es una profunda estocada al corazón de la patria. Hay hijos de esta tierra que, movidos por intereses espurios y apetencias particulares, esos hijos apuestan para perjuicio de todos por la deshonra y el debilitamiento de nuestras instituciones. ¿Qué otra cosa sería la corrupción en la administración pública y hasta en la vida privada? ¿Qué otra cosa sería sino una profunda estocada en el corazón de la patria? Previo al Te Deum realizado en la Catedral Santiago Apóstol el Mayor, diversas autoridades participaron de la entrega de la ofrenda floral en ocasión del 152 aniversario en el Monumento a los Héroes de la Restauración. En un proceso en principio latente de lo que sería finalmente el fuego indetenible de las luchas armadas que se extenderían por todo el país a partir del 16 de agosto de 1863. ¿Por qué los dominicanos conmemoramos esa trascendental epopeya bélica y política el 16 de agosto, recordando así el grito del Capotillo, y no el 12 de julio de 1865? Las actividades conmemorativas al 152 aniversario de la restauración de la República iniciaron con el enestamiento de la bandera nacional frente a la Fortaleza San Luis. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, NCDN. Bueno, vamos a entrar en materia, de una vez vamos a debate. La pregunta que se hace en la producción del programa es si ustedes consideran que definitivamente la corrupción es la estocada, es una estocada en el corazón de la patria. ¿Por qué? No, obviamente cualquier persona diría que por supuesto que es una estocada al corazón de la patria, pero ¿por qué y cómo cambia esta situación? No, definitivamente es tocada al corazón de la patria porque desvía recursos que podrían ir a resolver los males que aún prevalecen, muchos de los cuales tienen varias décadas, medio siglo, afectando a los dominicanos a otros lados. Pero la corrupción hay que verla como un mal general, tangencial, que afecta a toda la sociedad dominicana y que no se quede en el ámbito público. Hemos reiterado en este espacio que hay corrupción en el ámbito privado, la evasión fiscal, el agiotismo, las ganancias excesivas, el manejo interesado de los privilegios, de la relación privilegiada con el Estado, en las AFP, en muchísimos regímenes. Y la corrupción hay que combatirla integralmente. Hemos dicho aquí, y lo reiteramos hoy, que la corrupción es un tango de tres: un corrupto, un corruptor y una sociedad tolerante, permisiva, que lo tolera. Entonces, la corrupción hay que afectarla entre todos. Nosotros respaldamos ese pronunciamiento del arzobispo y entendemos que ciertamente es una estocada que se ha llevado miles de millones de pesos que pudieran haber resuelto problemas que siguen siendo fundamentales y transformar e impulsarnos más en el desarrollo a todos los dominicanos. Realmente es interesante ver cómo el arzobispado, la iglesia, las iglesias, tanto la católica como la protestante, se pronuncia en contra de los niveles de corrupción que tiene el país. Y qué bueno que a ellos no se le pide que busque pruebas, porque las sensibilidades de los PLDistas siempre dicen busque pruebas para la corrupción, sobre todo a cosas que saltan a la vista, que están ahí y que realmente nosotros vemos que los niveles de corrupción en la República Dominicana han comprometido el crédito público a nivel nacional e internacional. Han comprometido también con los niveles de endeudamiento económico y nosotros tenemos la palabra obligada, que son los niveles de transparencia en la administración de los fondos del Estado. Nosotros tenemos un país que es de todos los dominicanos y dominicanas y por tanto tenemos que cuidar nuestro erario. Nuestro erario está siendo administrado de manera deliberada, utilizándose para propósitos políticos, y tenemos también funcionarios que no rinden las cuentas necesarias. Y el otro tema
tema que estábamos tratando sobre esa continuidad en el gobierno. La continuidad en el gobierno por parte del presidente de la República, también la misma por parte de los funcionarios, dejarlo a los 4 años, todo eso es proclive a producir también esa corrupción que tanto a nosotros nos hace daño. Y también al mismo tiempo nosotros creemos que esa misma corrupción produce impunidad, porque hay corrupción también a nivel de la justicia dominicana, de la administración, de todos estos elementos que nosotros entendemos que debemos de juntos prepararnos para una sociedad más equilibrada, más democrática, más transparente y que además se libere del cáncer de la corrupción que realmente ha caracterizado el gobierno de Danilo Medina. Bueno, ¿por qué la corrupción es una estocada mortal a la patria? Porque cuando hay corrupción, cuando se toman los recursos públicos que deben ser invertidos en las políticas públicas, en mejorar los salarios de los funcionarios públicos, en garantizar que los hospitales brinden un servicio de salud de calidad, es cuando hay impunidad, lo que significa que no hay consecuencias, que funcionarios, legisladores toman el dinero público, el que paga usted, señor, con sus impuestos, cada ciudadano y cada ciudadana, y ese dinero lo utiliza a nivel personal para enriquecer sus fortunas multimillonarias que no hay forma de demostrar de dónde se obtuvieron esas fortunas. Eso significa que estamos generando la destrucción de la sociedad dominicana. En ese sentido, la lucha contra la corrupción tiene que ser frontal y tiene que partir del ejemplo. El presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, cuando asumió la presidencia de la República, dijo que solamente con el rumor, cuando hubiera un caso de corrupción, él iba a tomar las medidas del lugar, y lamentablemente en estos 3 años que cumplió ayer, hizo lo que siempre se ha hecho, no ha tomado el primer caso en sus manos para realmente a partir de... Y hay muchísimos rumores, hay muchas situaciones, y entonces eso es lo que el país no puede permitirse, y mucho menos una ciudadanía activa y comprometida. Diputada Ricardo. Bueno, yo realmente iba a decir lo siguiente: cuando se comienza a tratar un tema tan importante como este y se habla de la patria, minimizarlo a un partido político, yo creo que le hacemos un flaco ejercicio a la verdad y al mismo tiempo a la justicia. Hablar de corrupción no vino con el gobierno de Danilo Medina, y es una pena que la compañera quiera minimizar un tema tan importante como esto a un gobierno o a un partido en específico. Parece que ella no había escuchado esa palabra antes. Yo creo que desde que tengo uso de razón, la palabra corrupción ha pesado mucho en la sociedad dominicana. La formación de la sociedad dominicana ha tenido mucho que ver con esa palabra, y desafortunadamente las pruebas, aunque a usted no le guste presentar pruebas y no le gusta hablar con pruebas, las pruebas es parte de acabar. Pide al cardenal que te diga con pruebas. Acabar pide a la sociedad, pide a los pobres que te digan con pruebas. Porque solamente hablar de corrupción por discurso político, eso es tan dañino como la misma corrupción. Cuando usted entiende que hay una corrupción, usted tiene que buscar las pruebas, porque usted es legisladora igual que yo, igual que varios de los que estamos aquí, y tenemos que fiscalizar el cumplimiento de las leyes. De una manera u otra hemos puesto leyes y hemos hecho que las leyes tengan un procedimiento para que no vaya preso una persona simplemente por el rumor público. Por ejemplo, el presidente Danilo Medina, que dijo lo del rumor público, es muy cierto que lo dijo, no una vez, muchas veces, pero no hace un mes, hace apenas 3 semanas, que cambió una cantidad importante de funcionarios, donde algunos de ellos habíamos tratado los casos de sus instituciones aquí, que se habían ido a más de un rumor público, Entonces ahí él los quitó, porque también quizás pudo verificar y comprobar que ciertamente había pasado cualquier cosa. Ciertamente nosotros tenemos que tener cuidado cuando hablamos temas tan importantes como este, porque si es por discurso político, la palabra corrupción entonces no se va a acabar. Vamos a asumir el compromiso de aportar con la verdad, apegado a las leyes, presentando pruebas con la transparencia que debemos tener como ciudadanos que tenemos un puesto público, y nosotros comenzar a predicar con nuestro ejemplo, no hablar
por hablar. Una acotación solamente, Aníbal, una acotación solamente. En nuestro proceso de fiscalización, a raíz de, en la Cámara de Diputados de la República Dominicana, nosotros encontramos en lo que fue el presupuesto y la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación, donde solamente, para decir un solo caso, solamente de 16 millones presupuestados para publicidad y propaganda, se presupuestaron 16 millones y se ejecutaron 646 millones. ¿Cómo se llama eso, Karen Ricardo? En la República Dominicana el tema de la corrupción es tan inherente al subdesarrollo. Yo creo que la prueba se refiere a las denuncias específicas, pero en cuanto y tanto se refiere a la descripción sociológica de la corrupción en este país, evidentemente que no amerita una discusión bizantina de prueba, no prueba, porque evidentemente que la corrupción es una debilidad de la sociedad dominicana. Los partidos políticos son instituciones sociales y se nutren de lo que tiene la sociedad, de dominicanas y de dominicanos. Una invasión de valores y en también. Función de esa situación tenemos una sociedad que tiene que revisarse, que ha hecho conato en el sector privado. Aquí recordamos toda la crisis sistémica del año 2003-2004 del otrora Baninter. Fue una epopeya de corrupción privada y eso salpicó y irradió a toda la sociedad dominicana, donde había una parte importante de beneficiarios de esa corrupción privada en el sector político, en sectores importantes de la propia iglesia, en sectores militares. La corrupción es inherente a la sociedad y como tal tiene que verse en sentido amplio, en latus sensu, decían los griegos. Verla reducida hacia un color partidario es nosotros mirarnos el ombligo. La sociedad dominicana tiene que reencontrarse con sus valores y con sus principios, hacer una reingeniería de la clase política, entender que es un tema que está latente en cada una de las instituciones política. Por eso cuando usted oculta los ayuntamientos, sin importar el partido que sea, hay corrupción. Y eso no tiene que ver con PRD, con PLD, con reformismo, con la PD. Es una función directa que está dada con los dominicanos. Tenemos que revisarnos qué es lo que estamos haciendo, qué estamos fomentando en nuestra sociedad, porque tenemos corrupción desde antes, la tenemos ahora, y ese es el reto de reinventarnos como nación, como país, verificar cada vez más qué hacemos con nuestra gente. Ahí hay una auditoría social que la hacemos todos los días de gente que uno sabe que llegó a los cargos públicos siendo gente pobre o gente de una situación muy precaria y hoy son ricos, son gente ostentosa que te enrostra una riqueza que evidentemente no se puede probar. El tema es fundamentalmente hacia la sociedad, verificar a quién le estamos dando el voto, por qué estamos premiando gente que no puede probar lo que tiene y como sociedad asumir un compromiso con nuevos valores que es hacia donde tenemos que ir. Bueno, pues ha llegado la hora de despedirnos. Hoy yo voy a aprovechar el 10 segundos que me quedan para felicitarlo porque el día de hoy, no sé, mira, aquí no hubo interrupciones, no hubo gritos, pero muy bien, los tuiteros lo dicen. Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes por participar siempre con tanta altura, independientemente de las posiciones que tengan. Yo puedo estar de acuerdo o no, pero esto es un tema de debate, estamos sobre la mesa y cada quien pues tiene su posición.